Hola, soy José Loncha Jacobo. Estamos en medio de definiciones políticas, a unas semanas de que inicie el proceso de campaña para renovar la presidencia de la República, el Senado de la República y también el Congreso Federal. Y este fin de semana hubo dos sucesos importantes. Por un lado, una concentración en el Zócalo capitalino, obviamente un sector que dice que hay que defender la democracia, y por otro lado, el registro de Claudia Sheinbaum Pardo como candidata presidencial de Morena PT, Partido Verde Ecologista. Y hoy pues me acompañan destacados políticos mexiquenses, experimentados también con un conocimiento del Estado. Usted lo ubica muy bien: Efraín Rojas Dávila, el senador suplente Ricardo Moreno Bastida, Guillermo Zamacona Urquiza, diputado local, Jafet Sainz, quien es dirigente transportista de ACME en el Estado de México, así como Miguel Ángel Ordóñez Rayón, quien es también estratega político del Estado de México. Y bueno, los temas están muy claros, ya iremos haciendo la presentación cada uno. Miguel, el presidente de la República dice hace algunas horas, el día de ayer, después de lo ocurrido en la concentración del Zócalo, que pues hay 19 millones de personas que son las que pues pueden votar por una opción política distinta. Tú en esta mesa, algunas semanas atrás, habías hablado de esta cantidad de 19 millones de votos que son los que pueden estar en disputa, que no pueden estar todavía insertados en una de las dos opciones nacionales. Pues el presidente trae los números que tú tienes. Buenos días, José Alan, buenos días, amigos de esta mesa. No asesora al presidente, pero evidentemente el presidente está muy bien informado. Hay que decir claramente, lo vuelvo a comentar, en este momento hay dos tercios de la población mexicana ya decidió, ya tomó su decisión. Y un tercio de esa población, no olvidemos que el país tiene 97 millones de electores y que va a votar más o menos el 60%. Si la elección se calienta, va a votar poquito más, 61, 63%. Si la elección se mantiene sin mayor interés, va a votar entre el 57 y 58%, pero el promedio es que votará el 60% del padrón electoral, es decir, que tendremos 60 millones de electores en urna. De estos 60 millones, y lo he comentado también, hay entre 18 y 20 millones de personas que sí van a votar, pero que todavía no tienen decidido su voto. Y hay dos razones de voto principalmente que van a definir ese voto. La primera razón, el hartazgo, y la segunda razón, el miedo. Yo he hecho encuestas por encargo de, sobre todo ahora, de algunos empresarios que han decidido participar en política. Ahorita podemos comentar algunas de ellas en esta mesa, porque incluso hice una muy reciente en Toluca de esta semana pasada, y lo que identificamos es que en uno de los grupos polarizados contra el presidente hay hartazgo. Sí. Lo principal es que hay mucho hartazgo contra el presidente, contra Morena, contra lo que este grupo ve como la forma de hacer política y gobierno por parte de Morena. Y en el otro grupo hay mucho miedo, percibimos miedo de perder sus programas sociales, de perder esos pequeños beneficios, no quiero decir privilegios, beneficios que les da ahora la Cuarta Transformación y que obviamente le atribuyen al presidente de la República. Hoy, lo vuelvo a decir también, Claudia Sheinbaum está más cerca de ser presidenta de la República de lo que está Xóchitl Gálvez. Sin embargo, es más complicado para Claudia en esos segmentos de indecisos completar sus votos. ¿Sí? En esos segmentos de indecisos. Ese segmento es de switcher volátiles y cambiantes,
que dependiendo de las campañas electorales van a ir tomando su decisión de voto. Hoy no hay nada para nadie, aunque esté más cerca Claudia. Y hoy se publica otra encuesta de Volumen donde establece una diferencia pues, sí, muy importante entre Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz. Efren, dice el presidente, a ver, eso ya está decidido, no hay forma de que Claudia Sheinbaum pierda la presidencia de la República. Dice, a ver, pues en todo caso no más hay que preocuparse por 18 millones de personas, pero también los otros sectores dirán, a ver, con 18 millones de votos pierde la elección Morena. Este mensaje del Zócalo llama la atención y pues debe encender los focos de alerta en Morena, en las entidades. Yo creo que el momento que está viviendo el país nos debería de llamar la atención a todos, a los partidos políticos, a las autoridades, porque estamos visualizando una sociedad cada vez más participativa, más informada. A mí me llama poderosamente la atención la dinámica que hay en redes, los extremos que en las redes se llegan a expresar y a manifestar ya de formas no usuales, o por lo menos no que las conocíamos en ese sentido. Evidentemente, de las dos grandes tendencias nacionales que podrían participar en el proceso, ¿sí? Una de ellas, como dice Miguel Ángel, está más cerca, y está más cerca sustentada en elementos objetivos. Pues, simple y sencillamente hay 23 gubernaturas que están participando a favor de esta opción, y eso es algo determinante. Sin embargo, sí le tendría yo cuidado a la sociedad. Recordemos el 2000. En el 2000 la sociedad salió a sorprendernos con una molestia hacia un partido dominante. Y en el 2018 la sociedad salió ya no con una molestia, sino llevada al extremo y facilitada también por alguien que ¿sí? limpió las opciones para dejar solo 1-1 en ese sentido, pero la sociedad nos llevó a que se alcanzaran 30 millones de votos para el candidato ganador. Histórico. Ahora, ¿no? Pareciera ser que se va en busca de la opción ganadora con más de 30 millones. Habría que ver cómo se acomodan. Yo traería un poquito de preocupación porque quizá la participación social pudiera superar el 62 o 65%. Okay. Y entonces eso nos lleva al terreno en donde evidentemente pueden pasar muchas cosas. No lo sé todavía, hay que ver cómo se va desenvolviendo esto, porque finalmente la campaña no va a empezar el viernes de la semana que entra. Yo insisto, la campaña ya la tenemos desde hace varios meses. Jafet, antes que nada, muchas gracias por haber participado, por estar participando en esta mesa. Estamos hablando de que el presidente reconoce que hay 18 millones de personas en el país que no han decidido su voto y bueno, tú representas una zona del Valle de México, eres de Cuautitlán Izcalli, pero recorres todo el Estado de México, con tu organización tienes presencia en los diversos municipios. La gente ves que está convencida ya de votar por una opción política, en este caso las encuestas dicen que Morena, PT es aliados, y por otro lado está la opción de PRI-PAN-PRD, y hay una tercera vía que llaman como nuevo Movimiento Ciudadano. ¿Qué están pensando las familias, Jafet? Tú platicas con ellos todos los días. Bueno, nosotros en representación del comercio, de los transportistas, de ese sector que sale a votar muchas veces, o salía a votar muchas veces, dirigido hacia un candidato, hacia una votación ya marcada. Hoy lo vemos que no, hoy lo vemos, como lo comenta nuestro amigo, es preocupados por perder esos apoyos que llega a dar el gobierno, esos apoyos que llega a dar a diferentes sectores. Yo los veo preocupados por ese tema. Antes lo veíamos por el gobierno que regía en el Estado de México, hoy lo vemos por este nuevo gobierno, pero muy allá de eso, es cierto lo que comentan, es ya no, sí tienen la preocupación, pero al final ya actúan por libertad, y eso hay que ponerlo en la mesa, porque muy allá de que antes se marcaba, o que todavía crean que se marca, pues tenemos este sector, va a votar así, hoy ya lo vemos que no, hoy vemos que realmente ellos van a votar por quien convenga,
a sus necesidades, a sus privilegios, si se puede decir así, y ellos van a ser libres de votar, y que hoy se está perdiendo ese llamado a esos liderazgos de la tierra, ¿no? De abajo, que están trabajando día a día. Entonces, pues hay que esperar cómo se va desenvolviendo, pero yo sí creo que ya no es algo que marque la pauta hacia dónde van dirigidos estos sectores, ¿no? Claro. Ricardo, bueno, y este escenario se da luego de que se designaron candidatos a diputados federales. En el caso concreto de Morena, PT, Partido Verde Ecologista, pues hay expriistas. En el caso de Toluca, pues Luis Miranda Barrera, pues va Adrián Fuentes Villalobos en Huixquilucan. Se ha hablado también de la posibilidad de que Alfredo del Maza pudiera encabezar una candidatura al Senado. Hablar de 18 millones de personas que no han decidido su voto, y esas candidaturas pues sí animan a que se consolide el voto Morena, el voto de la Cuarta Transformación, con estas inconformidades. Primero, lo que representa una lista tan plural es la gran apertura que hay en Morena, que a pesar a que estamos en un proceso en donde ya la presidencia prácticamente todo el mundo la da como ganada para Morena, estamos en un ejercicio de seguir sumando, seguir integrándonos, y eso me parece que llama la atención. Regularmente en un proceso de esa naturaleza los partidos se cerrarían en las candidaturas para sus cuadros. Esto no es así, no ha sido así, y no va a ser el caso por lo que toca a las candidaturas a presidencias municipales, diputados locales, etcétera. Seguiremos haciendo este esfuerzo para que Morena siga siendo lo que desde sus inicios fue, un gran movimiento amplio, plural, incluyente, que represente pues los grandes sectores de la sociedad mexicana. Vamos efectivamente a un inicio de campañas que sin lugar a dudas va a marcar historia. ¿Por qué? Porque este país ha decidido conformarse en dos grandes bloques políticos, y yo creo que la gran definición que va a tener la ciudadanía en el próximo mes de junio será precisamente cuál de las dos opciones es la que debe gobernar este país. Hoy claramente se demuestran en una boleta electoral, y eso es parte también de la democracia. Después de ello ya analizaremos, pero seguramente vamos a caminar en otro escenario, en otro ambiente que nos va a guiar sobre el futuro del país. Yo insisto, vamos sí con un Zócalo que se llenó, que por cierto no es nada novedoso. No preocupa. No preocupa porque no tiene nada de novedoso. Lo mismo hicieron hace 3 años y hace 6 años, y cada partido lo hará. Yo no creo en los movimientos espontáneos, en el espontaneismo, no surge de la nada. Creo evidentemente que hay un agrupamiento de la derecha que impulsó ese evento del pasado domingo, legítimo. No tienen por qué vestirse de rosas, mejor que se vistan multicolor, que se muestren tal cual es, y no hay ningún problema, no será catalogado como un acto anticipado de campaña, pero me parece sí que es la enorme necesidad de expresarse, de tratar de aglutinarse en la medida que la candidata Xóchitl Gálvez no levanta y necesitaba un empujón necesariamente. Pues el tema está sobre la mesa. Se hablan de entre 18 y 20 millones de personas que aún no tienen decidido su voto. Este inicio de campaña es marcado por los dos grandes señales, símbolos: el Zócalo, el registro de Claudia Sheinbaum Pardo, candidaturas que no dejan contentos a muchos. En el caso del PRI, pues yo creo que seguramente también hay inconformidades o nerviosismo, esta posibilidad de que Alfredo del Maza pueda ser candidato al Senado de la República. ¿Realmente ves la posibilidad, ves que se esté trabajando para que la coalición PRI-PAN-PRD, a la que tú representas, con la que tú coincides, pudiera ir por ese sector de la población que aún no tiene decidida una opción de voto, Memo? Y muchas gracias por estar con nosotros. Primero, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a tu programa. Me encanta venir aquí y escuchar a mentes tan clarividosas. Y me gustaría empezar por la conclusión. La conclusión es que el país requiere contrapesos y requiere un Congreso en donde Morena no tenga mayoría calificada. Porque si logra un Congreso con mayoría calificada, puede impulsar las reformas que ha propuesto el presidente. No todas las... Bueno, primero, que no es poco tradicional que un presidente en su último año impulse una agenda
tan grande de reformas, y no todas las reformas que ha impulsado el presidente son malas, pero en particular hay algunas que atentan contra la propia democracia, contra la representación de las minorías, contra el acceso a la información, contra columnas que nos han costado muchos años construir en nuestro país. Así que la conclusión es que si no logramos detener que Morena tenga una mayoría calificada, parte de estas reformas que pueden ser un regreso absoluto al pasado, pues se pueden volver realidad. Entonces, me parece que la invitación a los ciudadanos es que hagamos conciencia de que la democracia en México ha costado muchos años y un retroceso a los cimientos de esta democracia. Te doy un ejemplo. Una de las propuestas del presidente es la desaparición de las candidaturas plurinominales, la reducción del número de senadores en la República, y eso, una vez que lo analizas, llevaría a esquemas, previos a la mejora de la reforma de Reyes Heroles del 77, en donde un partido político, que tendría 40, 50%, podría tener 90% del control de la Cámara, es decir, sobre representación del partido mayoritario. Y eso es un claro retroceso. Pensar cosas como desaparición de los órganos autónomos. ¿Quién estaría a favor de que no hubiera acceso a la información pública, de que no hubiera acceso a los contratos del gobierno? La narrativa del presidente y de Morena ha sido muy exitosa. La dicotomía que platicaba mi amigo Ricardo, que decía, yo sí lo creo, hay de dos: ¿quieres continuar con la propuesta del presidente de este gobierno o pues eres del otro bando? Eso le ha redituado al presidente porque pues, lo ha dividido muy bien. Morena tiene la ventaja de ser el partido pues de menos años de los partidos que están en la competencia electoral, y eso pues me parece que le da un poquito de frescura que a lo mejor a veces no tenemos los partidos que tenemos más años en el poder. Sin embargo, lo que hay en el fondo, pues Morena se parece más al PRI de Echeverría, de López Portillo, que a un PRI moderno o que a un país moderno que nos costó mucho trabajo a todos. Así que, pues la invitación es a los ciudadanos a que participen, a que se informen. Claramente lo que hablan aquí también de los beneficios que tiene a la gente por los programas sociales, que son muy importantes. A lo mejor ahorita me corrigen, pero me parece que 27 millones de personas a nivel federal tienen un apoyo directo del gobierno federal. Pues no es un beneficio, eso es un privilegio, es un derecho. Es un derecho que está en la Constitución. Que además es importante porque pues es una línea, ¿no?, de flotación que le das a los ciudadanos y que no la debemos de perder. Pero eso es un derecho, no puede estar coaccionado al voto. Entonces yo le invitaría a todos los ciudadanos a reflexionar de que en estas elecciones es muy importante la participación y, por supuesto, votar porque haya contrapesos en el país. Yo no creo que la campaña de Xóchitl vaya como dicen, sin prender. Al revés, creo que ha mejorado mucho la campaña de Xóchitl. Me parece que Claudia, en este afán de ser como la calca del presidente, ha cometido muchos errores. Me parece desafortunada las declaraciones en torno a la marcha que hizo, llamándole, no sé cuántas personas participaron en la marcha del domingo, yo estaba ahí, pero pues claramente eran, yo creo que eran cientos de miles, no lo sé, pero llamar hipócritas a una parte de la ciudadanía y seguir con este discurso de polarización que ha hecho el presidente, pues me parece innecesario más con los números que tiene. Ok, Miguel. A ver, hace sus puntualizaciones Memo, pero la conformación de la Cámara, así como son los votos, evidentemente el presidente de la República está haciendo política, está haciendo campaña. Muchas de esas reformas no tienen forma de que pasen, de que sean aprobadas, al menos en esta legislatura. Pero, a ver, hablemos de cómo inicia estas campañas el 1 de marzo. Ya se ha hablado de estas propuestas que presentó el presidente. Hoy Alejandra del Moral Vela, quien fue la candidata a gobernadora del Estado de México, ha renunciado formalmente a su candidatura
a la Diputación Federal. Está en el ambiente la posible adhesión de Alfredo del Mazo como candidato al Senado y ya varios priistas en la lista de Morena, PT, Partido Verde Ecologista. Así iniciarán las campañas en unas semanas. ¿Qué ves? ¿Qué perspectiva observas? Bueno, lo primero, también lo hemos comentado en esta mesa. Por primera vez en varios sexenios, o más que antes, para ser más precisos, el presidente de la República es un actor político en la contienda electoral. No solamente está las candidatas de las diferentes coaliciones o bloques de partidos y el candidato del bloque rezagado que es MC, sino también el presidente está jugando un papel político muy importante, y ese papel político tiene que ver con jalar los reflectores, cargar la agenda mediática para que la gente no se fije en los temas de los posibles errores de campaña que pudiera cometer o incurrir su candidata, que por cierto, efectivamente las campañas hoy están frías. Xóchitl no levanta lo suficiente, pero Claudia tampoco emociona, o sea, hay que decirlo como es, no tiene la personalidad, el carisma, no se transmite, el presidente no le transmite carisma a Claudia, sin embargo tiene la estructura más importante. Entonces, lo primero que hay que decir es eso, el presidente está jugando un papel, está imponiendo la agenda y está marcando los términos del debate. En segundo lugar, efectivamente, yo coincido con el maestro Efraín Rojas. Me parece que estamos minimizando la capacidad de hartazgo de la sociedad civil. Y aquí el tema es que ahora sí me parece que el presidente, y esto lo vamos a estar viendo en la campaña, le van a crecer los enanos. Los grupos organizados, particularmente todos aquellos con los que ya se ha peleado, tiene un amplio control y un cerco mediático importante, pero sin embargo, aún así hay grupos sociales ampliamente contrarios al presidente que obviamente de ninguna manera van a ir con él. Y las candidatas se van a mantener en sus estrategias. Claudia Sheinbaum haciendo básicamente dos cosas. La primera de ellas, una campaña by the book, una campaña de manual, una campaña de librito, sin pelearse con el presidente, al contrario, mandando señales claras. Ese insulto a la sociedad civil es la señal clara de AMLO, soy tu continuidad. Y por otro lado, trabajando ella en el tema que le toca, que es hacer estructura, asegurarse a los movilizadores que van a llevar los votos que ella espera, que a mí me parece que de ninguna manera podrán llegar a los que obtuvo Andrés Manuel, asegurarse esos votos. Y en el caso de Xóchitl Gálvez veremos literalmente a partir del 1 de marzo una candidata claramente confrontativa, frontal, instalada en un tono, en un estilo y en un timing de retadora, porque si no lo hace, está condenada al fracaso. Claro. Entonces, eso es lo que podemos esperar. Efraín, pues en el Estado de México es la entidad más importante del país y la que mayor número de votantes tiene. Hablan de que se está menospreciando a la sociedad civil, pero ¿hay partidos políticos fuertes como para tratar de conducir ese sector de la población que pudiera no estar de acuerdo con lo que está pasando en el país? Hablando concretamente del Estado de México, vemos un PRI sin el gobernador que más votos ha obtenido. Elvira Villegas está trabajando para el proyecto de Sheinbaum. Recientemente estamos hablando de la renuncia de Alejandro del Moral a la candidatura, pero más que eso es la ausencia del proceso electoral. Ha dejado claro que no estará en este proceso. Todavía se habla de que Alfredo del Mazo pudiera irse a Morena, y bueno, una serie de operadores políticos del PRI están fuera de ese partido político. ¿Es más grande la sociedad civil que los partidos políticos, hablando concretamente del Estado de México? Es un planteamiento muy amplio, trataré de acomodarlo en algunas reflexiones. La primera, quisiera yo colocar aquí en esta mesa una expresión no propia, pero que hace muchos años la pusimos en una mesa. El presidente de la República es el mejor comunicador político del universo. Y simple y sencillamente siempre ha marcado una agenda y
algunas veces de forma inocente inclusive, pues le siguen la agenda. El señor, ¿sí?, hace lo que quiere en ese sentido de marcar esas pautas. Y todo el mundo se trepa en esos espacios a peleas de molinos de viento. Pues claramente, de todas esas reformas, por los momentos que se viven, no van a pasar. A él no le interesa que pasen ahorita. A él le interesa, en todo caso, que pasen después. Y los partidos, particularmente, se están enfrascando en una situación y están menospreciando a la sociedad que se da cuenta de todo eso que puede pasar. Yo sí reiteraría la preocupación porque esos 15, 18 millones que todavía están en proceso pueden dar la sorpresa. Y le pueden dar la sorpresa a la misma estructura política, porque paso a la segunda consideración. Sí, vamos a arrancar campañas. El viernes de la semana que entra, sí, tendremos ya un ejercicio en todo el país de candidato a la presidencia, Senado y diputaciones federales. Sin embargo, la sociedad va a tener que escoger dentro de lo que le ponen. Y los partidos, por decirlo de una manera muy respetuosa, pues tienen el control del sistema político mexicano, porque ponen a quien quieren como quieren. Algunos señalan procedimientos internos, no respetan sus propios estatutos, ni respetan siquiera los tiempos electorales que marca la ley, expresan que va a ser este método, pero finalmente son determinaciones de los líderes, claro, quienes tienen el control. Me queda claro, los partidos políticos en ninguna parte del mundo son democráticos, pelean la democracia, que es otra cosa. En esa consideración, sí sería muy importante que la sociedad pueda tener más elementos para analizar esas campañas que están haciendo. ¿Están contribuyendo al show político o están tocando temas verdaderamente preocupantes? O nos vamos con la finta del pragmatismo de los partidos, de las situaciones. Ahorita nos tienen preocupados si Alejandra renunció, no renunció, si Alfredo se va a Morena o no se va a Morena. Y los temas trascendentes para la vida del Estado, del país y de nuestros municipios, pues ¿dónde están? Claro. Jafet, bueno, los ciudadanos están más allá de lo que están diciendo los partidos políticos. Les interesa que se vaya Alejandra, que Alfredo del Mazo pudiera ir a Morena, que se haya llevado un evento en el Zócalo, que se haya llenado. Los ciudadanos van a votar por cualquiera que sea el candidato, simplemente por la marca López Obrador o por PRI, PAN. ¿De verdad no les importan estas decisiones que a lo mejor en el círculo rojo o en la cúpula sí importan? Los ciudadanos van a decidir pues, pensando en su bienestar, como lo planteabas hace unos minutos. Pues mira, retomando, sí cuenta lo que está sucediendo. Yo creo que sí cuenta, retomando lo que hablábamos de la sociedad en general. Ellos van a buscar un beneficio, como estar mejor, por quién votar, quiénes son las opciones para votar. Pero ya también lo vimos, ¿no? En las elecciones pasadas del gobierno del estado, pues todo aquel apoyo que bajaban, todo aquel apoyo que te coaccionaban y te decían es por aquí o lo pierdes, pues no importó, ¿no? Y hoy vemos un nuevo gobierno que está trabajando, pero que al final la sociedad, esos millones que faltan por decidirse, esos millones que faltan por hacia dónde, pues es darles la opción y que se informe cuál es la mejor opción. Yo creo que la sociedad en general va a buscar el estar bien, ¿no? Que es lo que todos queremos, estar bien. Muchas veces se olvidan de esta parte, muchas veces se olvidan de si por el tema Alejandra del Moral, que ahorita renunció o no renunció, pues es mi paisana, ¿no? Es de allá de mi pueblo, pero... ¿Sí le pega al PRI que se vaya? Pues ya veo prácticamente muy poco del PRI, ¿no? Claro. Prácticamente. Eso es, nosotros lo vemos, ¿no? O sea, donde volteemos, pues antes veías ese poder, ese partido, ¿no? Hoy lo ves y, ¿no? O sea,
prácticamente desaparecido, y más tocando el tema de Alejandra, pues en su casa, que es el municipio de Cuautitlán Izcalli, pues desaparecido totalmente. Entonces, eso yo te puedo decir de ahí y otros municipios donde estamos, ¿no? Donde tenemos apoyo social, pero no nos olvidemos de que la sociedad al final, hay mucha que sí se va por el beneficio, por eso, y hay mucha que va a decir, no, pues no, a mí es más, hasta porque me cae bien o me cae mal. Claro. Entonces, pues hay que esperar. Ricardo, pues tú conoces el Estado de México, conoces los partidos políticos, también sabes diferenciar entre la grilla y lo que sí obviamente impacta. La renuncia de Alejandra del Moral a la candidatura plurinominal del PRI realmente es significante en el entorno político del Estado de México. El hecho de que se esté poniendo en el escenario mediático y político la posible llegada de Alfredo del Mazo a Morena tampoco tiene un impacto significativo en las próximas elecciones que estamos hablando. Yo considero varias cosas. Desde luego que la renuncia de Alejandra del Moral a la candidatura es un severo golpe a lo que queda del PRI, porque desmoraliza a sus principales cuadros políticos, porque pone en evidencia que no hay confianza ni siquiera de que obtengan 6 lugares plurinominales en la Cámara de Diputados, lo cual conlleva al verdadero fondo de lo que estamos viviendo este año electoral. Tal pareciera que no vamos a elegir presidente de la República, sino que estamos viendo una batalla por la mayoría del Congreso de la Unión. Esa es la verdadera batalla que se está librando en esta elección próxima del mes de junio. ¿Por qué? Porque es precisamente en el Congreso donde se van a materializar o no los proyectos político-ideológicos de los partidos políticos. Por primera vez en la historia de este país vamos a ver un proceso legislativo constitucional en donde los grandes programas de los partidos políticos van a estar sujetos a discusión. Es más, están siendo ya sujetos a discusión por esta maniobra inteligente del presidente de la República de forzar las grandes definiciones de los partidos en torno a los grandes temas que señalaba el maestro sobre la vida política del país, la vida pública, porque hay temas verdaderamente importantes, cuestiones económicas, cuestiones políticas, sociales, el modelo organizativo del Estado. Por ejemplo, yo difiero, no necesariamente es moderno el que existan estos órganos autónomos, perdónenme, pero no, o no necesariamente es antidemocrático el desaparecerlos. Yo creo que son un gran obstáculo, son carísimos. Cada órgano autónomo, por ejemplo, implica que haya un órgano de control interno obeso, grande, y por lo tanto oneroso, de tal suerte que habría que analizar por todos los lados las iniciativas del presidente y no solamente desde el punto de vista político, que es lo que se ha expresado hasta este momento. Pero bueno, insisto, yo creo que vamos hacia una batalla legislativa. Creo más que el tema de la presidencia está resuelto. Yo no he visto en la historia, en el mundo, que se desplome una candidatura que tenga más de 30 puntos de diferencia. Claro. En un corto espacio de tiempo que van a ser prácticamente 45 días de campaña. Perdón, 60 días de campaña. En este sentido creo y sostengo que no hay que irnos al bulto. Y es donde va a hacer crisis esta campaña que todo el mundo lo vemos así de Xóchitl Gálvez, en que va a confrontar al presidente de la República, en que va a confrontar a Claudia Sheinbaum y demás, ¿no? Que no es nuevo y no le va a dejar ningún dividendo, porque la lucha está por el Congreso. Claro. Memo, pues tú has formado parte del Comité Estatal del PRI, aunque eres clase política, conoces tu partido, conoces el Estado de México. Realmente no impacta el interior, pues ya se ha hablado mucho, pero la salida de Urbil Ávila Villegas, de diversos priistas, aunque no se va del PRI y soy Alejandra del Moral, pues ¿saben qué? Pues yo prefiero quedarme con mi familia, no veo condiciones para estar en el proceso electoral, renuncio a esta candidatura, que también hay que decirlo, Memo, hay muchos priistas que aunque sea en la sexta quisieran estar y no son tomados en cuenta. Esto, ¿cómo lo viven al interior del PRI y cuál es su posible impacto en el entorno electoral del Estado? En el PRI, como en los otros institutos políticos,
Me parece que necesitamos tener o aportar un número de votos muy importante a la coalición. Nosotros no llevamos candidato presidencial, creo que por primera vez en la historia, y eso complica las cosas. De tal suerte, no encabezamos la primera fórmula del Senado. Y no encabezamos la primera fórmula del Senado. De tal suerte que necesitamos a todos. Alejandra es un referente en el partido, es la candidata en nuestra última elección y es una candidata que obtuvo más de 1.7 millones de votos en el estado. Además que hizo una campaña extraordinaria y que tiene el cariño pues, de millones de gente y la confianza. Entonces, pues me parece que sí, claramente es una pérdida, ¿no? Una pérdida importante de lo que leí en la carta que tú publicaste en tu medio, pues no se va a ningún lugar, simplemente se suma como una militante más, pero me parece que pues, tiene que ver con la forma en que se toman las decisiones al interior de los distintos institutos políticos. Creo que es un error estratégico también para nosotros, pero bueno, pues vamos a ir a la calle con todo. Pensamos que la agenda que tiene el PRI de ahora, pues es la agenda más progresista. Podría sonar medio raro, pero sí es la agenda más progresista, porque el PRI de antes, pues ahora es Morena, ¿no? Y el PRI de mucho antes, o sea, por eso yo decía de la época de Echeverría o un poquito más atrás. Creo que el primer plurinominal fue con López Mateos en el 63, una cosa así. Entonces, la ideología política del presidente, pues es la ideología de un priista muy viejo, mucho más viejo a la generación que yo soy. Yo la primera elección que participé fue en la del 2000, en el PRI. Entonces, ¿Eres la alternancia para acá? somos la alternancia. La parte de Morena, pues es un PRI que se quedó en el pasado, ¿no? Y entonces debemos de dar una muy buena elección y buscar generar contrapesos. Yo sí coincido con Ricardo. Un tema muy importante es cómo queda la composición del Congreso Federal. Y también hay que ser realistas. Claramente las encuestas públicas, Oráculos, ¿no? o las distintas encuestas publicadas, pues sí hay una ventaja, y además hay una ventaja en cuanto a la estructura política y la forma en que se organizan las elecciones en el país. No obstante, estoy convencido de que por mucho la mejor candidata y la posible mejor presidenta sería Xóchitl. La oposición tenemos la tarea de pues transmitir de la mejor forma las propuestas de Xóchitl, la historia de vida de ambas y explicarle a los ciudadanos de por qué sería una mejor presidenta. Claro. Miguel, anteriormente no diste tu opinión si consideras como estratega político si esta decisión de Alejandra del Moral impacta en el PRI, en la coalición, en el ánimo del Estado de México. Y bueno, es un hecho que todos los analistas, los sectores, las encuestas establecen que lo que está en juego, como se ha dicho hoy, es el Congreso. Y bueno, hablando de que es la prioridad el Congreso, Alejandra Moral, que iba en una posición importante al Congreso, pues prácticamente se desmarca de este escenario. Pues esto es, yo creo que tiene alguna opinión tuya concretamente. ¿Qué va a pasar en tu previsión con esas candidaturas que están presentando a las diputaciones federales por parte de las dos coaliciones y el Movimiento Ciudadano? ¿Quién va a ganar el Congreso de la Unión? ¿Todavía se puede ver o hay que esperar algunas semanas? Bueno, lo primero, creo que en estas mesas, la propia clase política, pensamos que el elector común, el ciudadano de a pie, el que toma su transporte público en la mañana, el que llega a su trabajo tarde y le descuentan, está pensando... El que juega golf también, ¿no? Todos ellos están pensando en que la política es su universo. No es así. O sea, ellos viven su propia vida ajenos a la política. La mayoría de la gente vive ajenos a la política. Los que vivimos al pendiente de la política somos los que nos dedicamos a esto en uno o en otro sentido. Es decir, nosotros somos el verdadero universo paralelo de esas personas. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Y para ese universo paralelo, para los priistas del Estado y demás, y yo en lo personal sí creo que el hecho de que Alejandra renuncie también o hace evidente un capital político desperdiciado de Alejandra. No es cualquier cosa, 1.700.000 votos, efectivamente. Y me parece también que su renuncia reblandece al PRI,
Ojo, lo que estoy diciendo es que el PRI cada vez menos duro, el PRI de antes cada vez menos duro, se va reblandeciendo y efectivamente lo es porque desmoraliza a sus cuadros. Hoy los priistas de pie, los que la tenían a ella como una heroína dentro del PRI, que había dado la batalla porque la dio, hizo una extraordinaria campaña, sin duda ganó la campaña, perdió la elección, pero ganó la campaña. Efectivamente lo que hace es eso. Pero también, en el fondo, la lectura es, y yo lo he comentado varias veces, quien sea la próxima presidenta de la República va a gobernar sin mayoría, por lo menos sin mayoría calificada para llevar adelante las reformas constitucionales que está planteando hoy el presidente. Tendrá que hacer, a pesar de que tengan, lleve como aliados y hayan hecho una jugada muy inteligente de en qué distritos compiten solos, en qué distritos compiten por separado. Aún así, no tendrán la mayoría calificada, tendrán que gobernar tomando acuerdos, ya no digamos con los partidos, con las cúpulas de los partidos. Y lo vuelvo a decir, el gran ganador de esas decisiones cupulares, particularmente hoy, no veo yo a uno más ganador en esos contrapesos que mencionaba Memo al principio de sus intervenciones, que Alejandro Moreno. Claro. Él lleva por lo menos de 16 a 18 senadores seguros priistas y un número importante de diputados no solamente priistas, sino de su núcleo cercano, que son los que van a ser el fiel de la balanza en el siguiente Congreso de la Unión. Claro. Efraín, pues estamos hablando de que la lucha de los partidos políticos, pero más allá de los partidos, si lo traducimos a nivel nacional, pues podemos decir desde ahora que Alejandro Moreno Cárdenas, que Marco Cortés, que Jesús Zambrano y que el propio Dante Delgado van a ser quienes tomen las decisiones en las dos cámaras, en la alta y pues en la Cámara de Diputados. En el Estado de México, pues obviamente ya podemos ir viendo, vislumbrando también quiénes van a ser quienes tomen decisiones en este Congreso que va a ser tan importante. Se habla de Pepe Cotolén, se habla pues de Anwar Azar, obviamente el PRI hay diversos personajes, el propio Ilia Rescala, Miguel Zamano Peralta, José Mansur, Laura Barrera, no sé qué otros han mencionado. ¿Qué esperar y cuál sería la responsabilidad del próximo Congreso del Estado de México frente a un gobierno por primera vez distinto al PRI con Delfina Gómez Álvarez? Con mucho gusto. Daría mi opinión de esa parte, pero no resisto la tentación Adelante. de hablar un poco sobre eso que se ha abordado en esta última ronda hacia el Congreso Federal. Yo creo que la aspiración de todos los que estamos aquí sería que se cumpliera a cabalidad ese sentido en donde el Congreso representativo de todos los mexicanos pueda debatir, pueda analizar y pueda llevar a... Hay perfiles importantes que van a llegar, Claro. Mario Fabio Beltrones, por ejemplo. Todas esas iniciativas que están son interesantes, muchas trascendentes, muchas son importantes y deberíamos de estar discutiendo eso en todos los espacios porque finalmente yo sí creo que hay una sociedad que está muy metida en la política, una partecita, pero hay otra que está metida en su realidad social. Y esa que está metida en su realidad social sufre problemas. Los transportistas en esta última semana pues están sufriendo problemas de decisiones políticas o de decisiones de políticas públicas. Y también les interesa, aunque sea indirectamente, esa parte. Yo aspiraría que verdaderamente el próximo Congreso honre la separación de poderes. Sin embargo, traigo también a mi mente alguna frase pronunciada en Los Pinos en los 90s, cuando un presidente les dijo a los diputados federales de cierto partido, el PRI soy yo. Y tenía razón, él mandaba todo. Y ahora nos espantamos porque alguien dice, pues no le quitan ni una coma. Pues ¿cómo? O sea, pues dice Memo, es que es el PRI dentro de Morena también, sí, claro. Y Entonces, Andrés Manuel pues tiene formación. Esa es la realidad, ese es el pragmatismo que hemos construido. Finalmente, para concluir en este momento mi participación, yo veo que el próximo Congreso en el Estado puede ser un Congreso en donde no necesariamente haya mayoría calificada. ¿Por qué? Ojo,
¿sí? Se ha señalado que va a haber muchos votantes que van a participar, que van a sufragar por su interés directo. Y estamos soslayando que las elecciones son concurrentes y que habrá unas votaciones locales para presidente, para diputado. Y las de presidente municipal, si no mi amigo Ricardo me corregirá, pues son las que más emocionan a la gente, sí, porque es la autoridad que tiene cercana para satisfacer sus necesidades básicas. Qué bueno que va a haber presidente, qué bueno que va a haber esto, aquello, etcétera. Los senadores pues no van a animar. Los diputados federales pues van a prometer que, en cambio, el presidente municipal deberá de comprometer solución a problemas reales. Y nada más dejo dos para el Estado que deberían ser determinantes: seguridad pública y agua. sí. Independientemente de salud, de educación, vialidades en donde estamos reventados. Transporte es otro gran tema. Jafet, pues estamos diciendo que los dueños de los partidos políticos ya tienen asegurados sus espacios, pero hay muchos militantes, hay mucha gente de la sociedad que está esperando ser tomada en cuenta en las próximas candidaturas. Con las designaciones de candidatos a federales en diversos puntos del Estado de México, se dice, bueno, si ya quedó fuera él, pues se perfila fulano de tal en los diferentes municipios. Tú tienes una participación en Cuautitlán Izcalli, estás participando en este proceso de Morena, ya viste las designaciones de candidatos a diputados federales. En unas semanas, por ahí de abril, se estarán dando a conocer quiénes van a contender tanto para presidentes municipales como diputados locales. ¿Cómo estás observando este proceso? ¿Cómo viste la designación de la candidatura a diputado federal en el distrito que tú representas? ¿Y cuál sería el llamado para las próximas definiciones a las presidencias municipales? Bueno, bien lo dices, estamos participando, pero más que eso, retomando lo que dice el maestro, es a nosotros nos han quedado a deber siempre. Un congreso, otro. Los presidentes municipales, como también bien lo dice, pues, nuestra autoridad, el presidente municipal. Sí, hay una presidenta que va a ser a nivel federal, diputados federales, senadores, pero no los ves. Tú a los que ves, o tendrías que ver, es al diputado local y al presidente municipal. Al presidente municipal lo ves pues, de vez en cuando llega a hacer proselitismo, que ahora ya su proselitismo es desde al otro día que empiezan su presidencia, empiezan a hacer proselitismo todo el tiempo, y los diputados locales pues nunca los ves, ¿no? La realidad es esa. Hablando de mi región donde nosotros nos encontramos, pues los diputados locales es el prometer, pero nunca llegan a algo, ¿no? Vemos diferentes pues, situaciones en las cámaras donde tendríamos que ser la sociedad, el transportista, el comerciante, la vida diaria de todo un país, el beneficiado, y vemos que el beneficiado, ¿dónde se queda? Pues a lo mejor en las cámaras, ¿no? Vemos un tema de inseguridad que nos revienta cada día, que nos da cada día para hablar, pero no vemos una solución. Eso es lo que esperamos nosotros de los candidatos y que se vuelvan diputados, que necesitamos diputados que vengan de ese sector, del sector del día a día, del vivir día a día los problemas, del vivir día a día los conflictos, las situaciones que nos llevan al hartazgo, ¿no? Hoy necesitamos diputados que sean sí del pueblo, sí que vengan de ese entorno, y que no vayan por un tema de pues ya soy diputado o vengo por ganar dinero o por un estatus. Simple y sencillamente tenemos que buscar las mejores opciones para que defiendan al pueblo, para que defiendan a la sociedad. Igual los presidentes municipales, ¿no? Los presidentes municipales, pues que se dediquen a gobernar el municipio, que haya mejor, o se involucre más con la población, con la sociedad, para que así funcione realmente lo que debe de funcionar, que es vivir mejor en un entorno social, que no se olviden de la sociedad. Ellos llegan, se sientan, compran camionetas blindadas, traen sus escoltas y ¡ay, que robaron, violaron, secuestraron, extorsionaron y demás!
no es mi tema. Claro. Pues es que es delincuencia organizada, el federal. No, es que es extorsión, el federal. Todo es federal. Todo es federal para ellos. Pero pues entonces, ¿para qué entonces los tenemos? Pues mejor nos quedemos con uno y no tengamos presidentes municipales, ¿no? Hoy desechos el corredor, famoso corredor del Estado de México, desecho el corredor azul, por tema de inseguridad, no se ve por dónde, te cruzas de un municipio al otro, hacen su policía intermunicipal que pues, no sirve para nada, ¿no? Tenemos que en el Congreso del Estado deben de apoyar a la gobernadora, deben de apoyar estos temas de seguridad. El tema del agua es un conflicto que hay, es una crisis que debemos de entender que y como sociedad debe de haber mucha empatía en poder lograr soluciones para el tema del agua, pero no obstante, no dejar o no voltear hacia el otro lado y ver que los presupuestos para el agua son gigantes. Yo fui director del agua en el municipio de Cuauhtlán, México, y el presupuesto a consideración de la población, pues bueno, era muy, muy pequeño, pero se logró hacer algo. Pero Cuauhtlán Izcalli, millonadas, ¿no? O sea, prácticamente es la caja chica del municipio, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Pues rehabilitar los pozos, perforar pozos, darle mantenimiento, hacer conexiones hidráulicas, toda aquella agua de los centros comerciales, de todas las empresas, pues hacer el tratamiento del agua. ¿Para qué? Para disminuir la problemática del agua potable, ¿no? Es lo que estamos allá. Ricardo, antes de ir pasando a las conclusiones, bueno, pues, como te decía hace unos minutos, al designar Morena y sus aliados candidatos a diputados federales, ya se van dejando fuera actores políticos que estaban en las aspiraciones a la presidencia municipal. Algunos con la nominación de Mónica Álvarez Nemer dicen, bueno, pues Ricardo no es el próximo candidato a presidente municipal de Toluca. Sin embargo, ahí vienen las decisiones, hay otros participantes. ¿Cómo construir un proyecto de unidad en lo que tiene que ver con Toluca? Pues es la capital del Estado de México, Ricardo. Pues mira, yo creo que hay varios factores que tienen que ser tomados en cuenta. Insisto, yo creo que para el tema de la capital y de otros municipios es fundamental respetar las reglas del juego. 2, tener claro que es una decisión política antes que una decisión solamente de encuestas. No es un concurso de popularidad, es una decisión política para abonar a un proyecto político también de gobierno, en el caso del Estado de México. ¿Cómo lograr la unidad? Siendo transparentes, orillándonos a platicar. La dirección del partido en este momento debe estar encaminada a lograr acuerdos entre quienes deseamos ocupar algún espacio de representación popular. Pero yo creo que la gran definición siempre está en el cómo y cuándo. Al que yo le sumo una pregunta que yo me he hecho, que ya la hemos platicado: ¿para qué gobernar Toluca? Yo creo que efectivamente hay que tener claridad política, pero también una visión política para los municipios en particular. ¿Qué deseamos impulsar? ¿Qué se puede hacer desde la posición personal, con el acompañamiento del gobierno federal, con el acompañamiento del gobierno del Estado? Yo siempre he pensado que la alineación de Morena o de actores de Morena en el gobierno federal, estatal y municipal provocaría grandes resultados para nuestra ciudad. Es lo que personalmente creo, estoy convencido. Y evidentemente Morena en breve va a dar a conocer sus listas de candidatas, candidatos a presidentes municipales y diputados. ¿En abril? Yo creo que antes. Yo creo que las listas a diputados federales ya despresurizaron también la toma de decisiones. Es más, para poder llegar a un acuerdo en torno a quiénes son candidatos a diputados federales, pues desde luego se puso en juego el tema de los municipios y de los diputados locales, indudablemente. En el PRI, ¿qué está pasando? ¿Cuándo van a ir sacando convocatorias, conduciendo el proceso local? Tú representas una región importante, Huixquilucan, no sé cómo veas ahí las decisiones que se están dando. Ya sabemos quién va a ser la candidata a presidenta municipal. La Diputación Federal será complicada entre Adrián Fuentes y Josefina Vázquez Mota. Adrián Fuentes lo ubica muy bien, un personaje conocido. La diputación local no está todavía definida.
No sé si te vayan a tomar en cuenta y si no te toman en cuenta, ¿cuál sería tu posición, Memo? Pues entiendo que todavía hay espacio para el convenio de coalición que se ha firmado entre el PAN, PRI y PRD, que ese espacio hay una puerta como hasta el principios de abril, y pues que está en la mesa de negociación en muchos distritos y en muchos municipios, si se compite solo o si se compite en coalición, que es el caso del distrito local del cual yo provengo. Yo voy a esperar los tiempos de mi partido y yo voy a ser institucional. Yo creo en los principios de mi partido, como lo expresé aquí en esta mesa. Creo que el país y el Estado requieren una oposición fuerte y pues voy a trabajar para abonar en eso. ¿No te han llamado del Partido Verde? Adrián Fuentes, ¿tienes buena relación con él? De hecho, trabajé yo con uno de mis primeros trabajos, de uno de los trabajos que tuve fue trabajar con Adrián cuando él fue alcalde en el 2006, del 2006 al 2009. Yo fui su jefe de comunicación social y el vocero del municipio. Adrián conoce muy bien Huixquilucan, es originario de Huixquilucan y claramente es un buen competidor. ¿Alguna opinión sobre lo de Alfredo del Mazo que pudiera ir a Morena? Mira, yo también esperaría, creo que por momentos son rumores, entonces tampoco le daría mucha importancia a esos rumores. Claro. Miguel, para ir concluyendo, quisiera preguntarte dos asuntos. Uno, en días pasados comentábamos una encuesta de ese plan donde dice que Metepec, te lo pregunto porque tú conoces muy bien, Metepec tienes una relación cercana con Fernando Flores Hernández, quien busca ser candidato a la reelección, dice que está en riesgo. Y por otro lado también Toluca, en la que está del Estado de México, yo creo que ya hay escenarios posibles de lo que pueda suceder en las próximas semanas. Y tu conclusión de lo que hemos platicado hoy en esta mesa. Bueno, primero, en el caso de lo que ha comentado Juan Carlos Villarreal, evidentemente trata de venderse. Es un analista reconocido en el Estado de México. Sin embargo, hay que decir que ha fallado mucho. Ha fallado mucho. Recuerdo perfectamente que en la última elección a gobernadora él presentó números que se quedaron muy lejos de el resultado final de la elección y al contrario su servidor presentó aquí un estudio de rentabilidad electoral y voto clave con análisis multivariado que yo precisé que la gobernadora Delfina Gómez ganaría por cerca de 9 puntos la elección y fue exactamente lo que sacó la gobernadora. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo lo que veo en Metepec es que el estado de ánimo social tiene predominantes optimistas hacia la continuidad de Fernando Flores como presidente, que no noto que haya un hartazgo social en su contra, no noto tampoco que haya un miedo evidente a que él continúe como presidente municipal y que a 103 días, porque hoy estamos a 103 días de la elección, hoy literalmente estamos a 100 días de que termine el periodo para pedir el voto, a partir de que las campañas se inicien el 26 de abril en lo local. Y hoy a 103 días de la elección, me parece que la oposición en Metepec debe tener características extraordinarias para poder ser competitivo y no veo yo en ningún competidor esas características extraordinarias. Y por otra parte, yo quiero cerrar aprovechando que está aquí Ricardo Moreno, desde Toluca. Comentaba que si hubiera tenido la oportunidad de saber que él estaría hoy en esta mesa, me hubiera traído la encuesta completa, pero decirles que me encargaron unos amigos empresarios No, fue Claudio X. No. Ni fui yo. No, tampoco Ricardo Moreno de ninguna manera. Amigos empresarios que pues quieren saber en dónde están parados y en Toluca, tienen intereses en Toluca, etcétera, regularmente le apuestan en las campañas de Toluca. Hicimos una encuesta y yo quisiera comentar, si me permite Ricardo, y si no le afecta eso en sus aspiraciones. No la pagó. No la pagó Ricardo de ninguna manera. Decirles que hicimos una encuesta en Toluca. Esta encuesta tuvo una metodología mixta, vivienda, telefónica y robot call. Entonces ahí nos permite hacer con algunos
análisis de... No, sí, algunos análisis, literalmente, cómo viene la elección. Y en este momento lo que nosotros identificamos es que el Morena es muy probable que si las cosas siguen así, Morena recupere para su bloque el gobierno municipal de Toluca. En la intención de voto general, el PAN-PRI-PRD en promedio sin candidatos está en 34%, Morena PT Verde en 47% y MC en 4%. Pero cuando ya pones careos, las cosas cambian un poquito. La persona varón mejor posicionado de la alianza PAN-PRI-PRD es Braulio Álvarez Jasso. La mejor posicionada de las mujeres es Evelyn Osornio. Ojo, quiero señalar algo muy claro. Paola Jiménez aparece más conocida que Braulio y que Evelyn, pero no es la más competitiva. Y por el lado de Morena PT Verde, medimos a 3 personajes, a Mónica Álvarez Nemer, que todavía alcanzó para el tema de la medición, a Ricardo Moreno y a Gerardo Pliego. Y aquí, descartando ya el tema de Mónica, y entendiendo que muy probablemente Morena sigle varón en el caso de Toluca, hay que decir que los dos tienen un conocimiento similar, solamente que Ricardo Moreno tiene un balance de opinión más positivo y Gerardo Pliego es un poquito más conocido, pero tiene muchos negativos. Entonces, eso, insisto, ya cuando pones al más competitivo, que es Ricardo Moreno, contra el más competitivo Braulio o la más competitiva Evelyn, las diferencias se reducen un poco y ponen a la elección un poquito más allá del empate técnico, pero lo ponen como una elección competida. No altamente competida, con tendencia hacia Morena, pero competida. Habría que subrayar que también, abonando el comentario de Miguel, tampoco sin financiamiento de la iniciativa privada, Gerardo Pliego ha perdido elecciones y también ha perdido ya siendo candidato de Morena, que también, pues eso, pues no sé si cuente en las encuestas. Efraín, ¿cuál sería tu conclusión de lo que hemos platicado en esta mesa sin financiamiento de la iniciativa privada? Bueno, me llama la atención esta última parte por 2 municipios que son de alto interés para su servidor. Toluca, que es mi municipio de nacimiento, y Metepec, mi municipio de decisión de residencia. Yo creo que Toluca merece ya arribar a una autoridad municipal que haga algo verdaderamente por transformar la ciudad. Es preocupante ver el deterioro de nuestra ciudad, trienio tras trienio. Recordamos cuándo fue la última gran obra importante. Pues creo que fueron unos puentes que se hicieron por ahí hace muchos años. Fuera de ello, el paso nacional de la maquinita. Lo señalo porque como toluqueño de origen yo sí tendría una alta exigencia por quien quiera, por quien se atreva a decir yo quiero gobernar Toluca, incluyendo a mi amigo Ricardo. Pensar para qué sirve el poder, como dice la gobernadora, ¿no? El poder de servir. Yo lo ajustaría, más bien el poder para servir. Claro. ¿Sí? Y en esa condición me ha interesado ver políticamente cómo está Toluca y traigo a la mesa que en el 23, hace pocos meses, finalmente Alejandra ganó en Toluca y ganó por poco más de 10,000 votos. ¿Y por la zona urbana? Hay un antecedente importante. Toluca tiene una condición mucho mayor de naturaleza urbana. No quiero abundar mucho, pero yo veo a Toluca de alta competencia. Morena tiene una tendencia, tiene una oportunidad importante, sí, pero claro, algunos que piensan que el cambio de presidente municipal perjudicó al PRI, pues no, más bien benefició a algunos aspirantes del PRI y eso le puede dar competencia. La mejor de las suertes para mi amigo Ricardo. Efraín, ¿cómo ves la final tú, por el lado de Morena y por el lado del PRI?
Perdón. Metepec, lo digo sin ningún recato, a la alianza Morena, PT Verde, no le interesa Metepec. Hay una autoridad municipal que ha gobernado razonablemente. Yo no señalaría los méritos que mi amigo Miguel le pone de manera excelsa, pero no tiene competencia. ¿Cómo ves la final, Toluca? Las candidaturas, ¿quién Morena y quién la coalición PRI-PAN-PRD? Yo creo que va Varón. Pero de nombres, Varón, no ves. Va Varón y está entre Ricardo y Gerardo Pliego, con esas características. Del otro lado, Y del otro lado, ¿sí? Yo pensaría que si va Braulio, le está facilitando las cosas a Morena. ¿quién es la más competitiva? Yo creo que Paola. Sin embargo, Paola tiene características, debilidades que ha señalado Miguel. Rápidamente, ¿cuál es la final que tú ves en Toluca, la candidatura de Morena PT y el PRI-PAN-PRD? Bueno, yo creo que cualquiera, Braulio y Evelyn, son tan competitivos, cualquiera de los dos son muy competitivos. Paola es más conocida pero menos competitiva, y de los varones de Morena, Ricardo Moreno es más competitivo. Ricardo, ¿cuál sería tu conclusión de esta mesa? Y obviamente, pues, tú te ves en la candidatura, ¿no? Bueno, espero que las encuestas no. ¿Y quién sería la más competitiva que tú crees, o quizás no quieres decirlo, del otro lado? Mira, yo creo que Evelyn Osornio es muchísimo más competitiva. Y a mí me gusta competir en el escenario, más bien imaginarme el escenario más negativo en lo que me respecta para poder hacer un ejercicio más adecuado. Yo agradezco mucho la participación de todos y creo que hacen una mesa muy rica, muy plural y sobre todo muy interesante porque se han traído a la mesa varios temas de los que hace algunos años no podíamos ni siquiera imaginar que iban a suceder. Estamos en los albores de una elección que será significativa para este país. No se trata simplemente de la elección de la próxima presidenta de la República, que eso ya lleva en sí mismo una característica histórica, sino que estamos en una definición de proyectos de nación. Y en ese sentido, lo que señalaba la batalla por el Congreso de la Unión va a traer aparejada una gran batalla en el territorio, una gran batalla en cada una de las secciones electorales en que está dividido este país, y desde luego va a dar mucho de qué hablar. Viene mucha pirotecnia también, claro, va a haber mucho, es natural, pero creo que se va a exacerbar. El papel que van a jugar las redes sociales también, ya no será tan sorprendente como lo fue hace 2 elecciones, pero va a jugar un peso también importante. Quien domine las redes sociales estará también influyendo en el electorado, y además estoy viendo, y lo voy a decir cuál es porque en alguna otra mesa lo señalé, creo que vamos a ver la última elección del PRI. El PRI o se transforma o muere. Esa es mi lectura. Claro. Jafet, pues agradezco mucho que hayas participado en esta mesa, espero que no sea ni la primera ni la última. Primero, ¿cuál sería tu conclusión? No te voy a preguntar, pues, ¿cómo ves la final de Toluca? Más bien, ¿cómo ves las finales allá en el Valle de México? ¿Allá es unidad o va a estar complicado? ¿Hay condiciones para una candidatura comitiva en Izcalli, Jafet? Hay condiciones siempre y cuando llamemos todos a la unidad. O sea, se gobierna el PAN, pero si no hay una unidad por parte de Morena, si no realmente toman en cuenta la unidad, es difícil, pero en general en esa región tiene que haber unidad. ¿Es invencible el PAN en Izcalli? No, para nada. Memo, pues te agradezco mucho tu participación en esta mesa, espero que sigas participando. Tampoco te voy a preguntar cómo ves Toluca. Yo soy compañero de los 3, tanto de Braulio como de Evelyn y de Paola, y los conozco bien. Los 3 son extraordinarios, me ha tocado conocerlos. Evelyn es una gente profesional, técnica, que conoce pues, temas muy específicos de la ley. Braulio es un cuate de territorio, le camina y le chambea bien duro, pues proviene de la base del partido. Y Paola es una joven pues de vanguardia, con muchas ideas, con mucha participación, con mucha actividad.
Entonces yo creo que cualquiera de los tres sería un gran candidato. Al igual que mi amigo Ricardo Moreno, a quien le deseo mucha suerte. ¿Quieres estar en las urnas, Memo? ¿Tú quieres estar en las urnas? Siempre. Yo soy político, a mí me encanta. Pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima.